¿Sabías que no significa lo mismo que te duelan los pies a las 9 de la mañana que a las 5 de la tarde? Hoy, con Carlos Abeleira, nuestro responsable en podología en OGD Salud. Hola, Carlos. Hola, buenos, Vicente, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Vamos a intentar aclarar esta duda que tantas veces nos plantean, dividiendo el dolor en tres escenarios: el de por la mañana, nada más con los primeros pasos, durante el día y por la noche en reposo. Y al final del podcast, Carlos nos va a dar un truco para tratar de reducir algunos de estos dolores. Así que nada, quedaros hasta el final. Y vamos con el primer escenario, que es esa casuística que tantas veces nos comentan, el poner el pie, nada más levantarnos, que de repente sentimos un dolor intenso en el pie. ¿Qué está pasando en el pie con la gente que tiene este dolor nada más levantarse con las primeras pisadas? Bueno, a ver, hay que entenderlo como el primer signo de alarma, de que algo está pasando, algo no está funcionando de manera correcta. Al final estamos ante un proceso inflamatorio, seguramente, de tendones o de la famosa fascia plantar, en la que se está irritando. Al final son tejidos formados por colágeno y en los que son tejidos vivos y que están sometidos a estrés constante durante todo el día. Eso hay que tenerlo en mente. Hay gente que se van a estresar más, que se van a tensar más, por lo tanto se van a producir mayores lesiones y otros que menos. Eso es todo biomecánica, ¿vale? Por un lado, eso, y luego por otro, que hay que entender que al final la fascia, al tener un proceso inflamatorio, lo que tenemos es que durante el día estamos rompiendo y generando microlesiones constantes que luego por la noche se van a ver reflejadas en un proceso inflamatorio que se va a convertir, digamos que van a migrar todas esas receptores inflamatorios, van a migrar hacia ese punto de lesión en el que después, cuando demos el primer paso de la mañana, van a activar ese dolor. Al final los tendones y la fascia están formados por colágeno. Este colágeno, que ha estado sometido a estrés y microlesiones, al final, al enfriarse durante la noche o cuando estamos en un periodo bastante largo en reposo, se enfría. Este enfriamiento lo que produce es que a posteriori, cuando demos el primer paso, haya, digamos, una mayor percepción del dolor. Al final necesitamos que caliente, por así decirlo, de alguna manera este tejido y que por lo tanto circule más esa sangre y por lo tanto sea un tejido más elástico y funcional. Es por eso que muchas personas dicen que a medida que va pasando el día le disminuye el dolor. Efectivamente, a medida que van pasando esos pasos durante el día, el tejido se va, digamos que calentando, va mejorando la circulación y esa rigidez desaparece y por lo tanto deja de doler. Estamos hablando de un estado inflamatorio, un estado inicial en el que, si no se tiene en cuenta pues, ciertos factores que luego comentaremos, se puede hacer crónico. ¿Y hay algún truco, o algo que podamos hacer justo antes, si estás en esa fase que sabes que te va a doler con las primeras pisadas, justo antes de levantarte en la cama, que pueda aliviar ese dolor? Pues sí, a ver, la clave de esto normalmente está en no siempre lo va a solucionar porque todo depende del paciente, pero sí que es verdad que en muchos estados de tendinopatías inflamatorias o fasciopatías inflamatorias, en este caso, con el trabajo de estiramientos y trabajos de fortalecimiento, sobre todo excéntricos, del tema muscular, van a favorecer una mejoría de la sintomatología. Al final de la charla voy a dar qué ejercicios son clave, tanto de estiramientos como de fortalecimiento de la musculatura. Venga, ¿vale? Perfecto. Pues vamos con el segundo escenario, si te parece. Venga. Ese escenario en el que la cosa empieza relativamente bien, ¿vale? Las personas lo que nos comunican es que su día empieza relativamente bien, a veces incluso sin dolor o con un dolor moderado, pero luego a medida que va increciendo el día, ese dolor aumenta y termina siendo un dolor intenso.
Entonces, ¿qué está pasando en el pie cuando el dolor incrementa o aumenta con el paso de las horas del día? Bueno, aquí ya estamos hablando no solo de un proceso inflamatorio, generalmente, sino que estamos hablando también de un proceso degenerativo, ¿vale? Cuando hemos pasado de un estado inflamatorio a un estado degenerativo, esto es porque ya llevamos pues alrededor de un mes, 2 meses teniendo ya el mismo dolor, esos primeros pasos que habíamos comentado antes, en los que tenemos ese dolor matutino, un dolor que a lo mejor después del reposo vuelve, pues al final esas microlesiones que habíamos tenido antes pues se empiezan a incrementar. Al final el tejido intenta repararlo mediante inflamación, pero lo que está produciendo el cuerpo es un tejido malo. El colágeno que habíamos estado hablando antes se intenta recuperar, se intenta regenerar, pero se vuelve más sucio, se vuelve más gastado, por así decirlo, de alguna manera, y está intentando todo el rato el cuerpo generar algo que se está dañando constantemente. Y eso muchas veces se produce por un tema biomecánico. Al final, cada cuerpo es diferente, cada pie es un mundo, y hay que entender que si se está produciendo esto es por algo. Y las personas que están, por ejemplo, todo el día, muchas horas de pie, esto influirá, todavía será peor. Claro, efectivamente, al final, cuantas más horas de pie, más fatiga muscular. El músculo también es un elemento clave a la hora de la estabilización del arco del pie y por lo tanto de evitar que tejidos como el tendón o la fascia se irriten. Al final, cada paso que damos, digamos que más fatiga muscular. Entonces, trabajos, por ejemplo, de recepcionista, de repartidores, camareros, gente de hostelería, me viene a consulta constantemente por este tipo de problema, tanto de tendones como de fascia. Al final son muchísimas horas del pie en las que el estado inflamatorio ya ha cesado y estamos ante un estado crónico en el que un tratamiento que se hace más complejo a la hora de tratarlo. ¿Y cómo podemos saber este dolor de pie que se va intensificando durante el día si es algo puntual o algo crónico? Bueno, a ver, el punto clave aquí está en el tiempo. Al final, cuando ya llevamos un mes, 2 meses de evolución de ese dolor ya matutino, que ya empieza a dolernos durante el día, cada vez más, ahí es cuando nos tenemos que alertar un poco de la situación. Al final es un tejido que se está rompiendo y se está, digamos, degenerando cada día y que el cuerpo está intentando regenerarlo. ¿Vale? Entonces, aquí es clave el tema de la rapidez. Al final no es lo mismo una evolución de 2-3 meses que una evolución de medio año o incluso un año, que a veces vienen a consulta. Vale, ¿y qué soluciones aplicas tú o que aplica un podólogo en consulta para este tipo de problemas? Vale, a ver, aquí depende tanto del paciente, tanto de la patología, como de la evolución que tenga esta. Entonces, hay muchísimo, hay un abanico y un algoritmo muy amplio para este tipo de tendinopatías o fasciopatías, en este caso, que se podrían hacer. Al final, si hay una patología en la que hay una evolución bastante corta, de media larga evolución, pues se podría a lo mejor probar primero con un control mecánico, que en este caso sería una plantilla biomecánica, una plantilla funcional, en la que manejando a lo mejor la biomecánica del paciente, a lo mejor se podría solucionar. Luego, cuando ya hay una evolución más larga, en la que a lo mejor ya existe una mayor rotura del colágeno, con un engrosamiento de esta estructura, a lo mejor pues ya haría falta, aparte de un control mecánico, que eso siempre lo vamos a necesitar, va a hacer falta una terapia regenerativa, ¿vale? Unas ondas de choque, una electrólisis percutánea, incluso alguna infiltración. O sea que un poco por orden sería estudio de la pisada, ¿no? Luego plantilla. Bueno, estoy pesado en plantilla, no a la par. Vale. Y luego ondas de choque. Ondas de choque o infiltración. Sí, el PREP digamos que es lo último, pero primero digamos que el abanico terapéutico entre las ondas de choque, la electrosis percutánea y el ácido hialurónico con el corticoide pues está más o menos a la par, dependiendo de la patología. Venga, pues vamos con el tercer escenario, si te parece. Venga, vamos allá. El tercer escenario de dolor es aquel que nos manifiestan dolor nocturno, o bien durante la noche o incluso cuando se meten en la cama.
Y el dolor que nos dicen es que suelen decirnos que sienten es o bien hormigueo, o bien quemazón, o incluso calambres algunas veces. Entonces, ¿qué está pasando cuando sentimos dolor en los pies por la noche, Carlos? Bueno, pues este es un dolor muy característico de una patología del sistema nervioso, una neuropatía. Al final, esto nos está en los calambres, el hormigueo, las disestesias, las parestesias, son síntomas propios de patologías del sistema nervioso. Entonces, aquí ya no estamos hablando de un daño a nivel tendinoso, a nivel facial, sino que estamos hablando de un daño a nivel nervioso, neuronal. Entonces, aquí se engloban varias cosas. Al final, cuando nosotros tenemos un dolor nocturno, esto, a ver, en parte sucede porque al disminuir los estímulos externos, pues al final, digamos que el cuerpo se centra en lo interno, por así decirlo, ¿no? Entonces, como tenemos un tejido irritado que se daña, en este caso el nervio, pues aparecen ciertas patologías por las noches que no aparecen durante el día, o que sí que pueden aparecer. No siempre no aparecen durante el día, pueden aparecer durante el día y por la noche o solo por la noche. Entonces, cuando aparece este tipo de patología, al final hay que tener claro que al ser de un tejido nervioso, pues se va a tratar de forma diferente que una tendinopatía o una fastidiopatía o cualquier problema de tejido blando, digamos. ¿Y qué soluciones hay habitualmente para este tipo de casos de dolor nocturno en los pies? Al final son dolores que a día de hoy, o sea, son, digamos, los que peor pronóstico tienen, por así decirlo, ¿no? Muchas veces estos dolores, por ejemplo, el neuroma de Morton es una neuropatía, al final está afectado justo pues, un nervio que está entre los deditos, pues es un nervio que se irrita, se acaba irritando, se acaba fibrosando, se engrosa y acaba dando dolor por esa irritación, ¿no? Ese es el más famoso, pero bueno, también hay otros muchos que dan dolor, incluso hay uno que se atrapa cerquita del talón y mucha gente lo trata como si fuese una fasciopatía, como si fuese eso, un daño de la propia fascia, porque el dolor es en el talón, pero no tiene nada que ver y se acaba fracasando el tratamiento. Entonces, tratamientos aquí. Normalmente la primera línea de tratamiento son infiltraciones, tanto de corticoides para intentar liberar ese nervio de alguna manera o de disminuir el tamaño de esa fibrosis, ¿no? del nervio. Y luego, normalmente, si con las infiltraciones se fracasa, pues la única opción sería quirúrgica. Porque el tema es que aquí hay una compresión, por algo. Hay que intentar quitar esa compresión en la medida de lo posible, tanto si es un quiste, como si es un músculo hipertrofiado, como si es algún obstáculo que hay entre medias que nos está produciendo un colapso y que no esté funcionando bien. Bueno, si te parece, vamos al gimnasio y nos enseñas ese truco y ese error. Vamos a por ello. Que se comente. Sí, vamos, sí. Venga, vamos. Bueno, Vicen, como lo prometido es deuda, vamos a por estos ejercicios que te prometí antes para pacientes clave que tengan esta fasciopatía plantar, ¿vale? Venga. Empezamos con el primero. Vamos allá. El primer ejercicio consiste en un excéntrico, ¿vale? De gemelo y sóleo, principalmente de gemelo, en el que el excéntrico va a ser la clave en este ejercicio, ¿vale? Consiste en subir y bajamos lento, 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 lento y volvemos a subir. Subimos y bajamos lento, 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 lento. Subimos, bajamos lento, lento, lento. Que el talón llegue bien hacia abajo y volvemos a subir, ¿vale? Vamos a hacer 10 repeticiones de forma simultánea y descansamos entre esas 10 repeticiones. Vamos a descansar alrededor del minuto, minuto y medio. Bueno, como segundo ejercicio, este va enfocado no al gemelo, sino a mejorar y aumentar la musculatura de lo que se llama el foot core, la musculatura intrínseca del pie. Para ello vamos a necesitar una toalla, ¿vale?
La ponemos en el suelo. Es un ejercicio muy peculiar, pero que funciona muy bien, ¿vale? Consiste en enredar la toalla con los dedos, ¿vale? A medida que vayamos enredando la toalla, vemos como poquito a poco... Un pie de cada vez. Efectivamente. Vamos poco a poco enrollándola, ¿vale? Centrando en notar los músculos del pie, ¿vale? Muy bien. Vamos con el otro pie. Y lo hacemos 5 veces por cada pie. Vale. ¿Vale? Esto es un ejercicio clave a la hora de fortalecer toda la musculatura propia del pie. Básicamente es para fortalecer. Fortalecer, eso es. Y que luego a la hora del trabajo que realiza la fascia del sostén del cuerpo, pues que todos esos músculos que están en el pie le ayuden y que no tenga que sufrir tanto la fascia o otros tendones. O sea, pasa lo mismo en el pie que en la espalda. El hecho de tener más fuerza hace que te duela menos, ¿no? Sí, muchas veces es el olvidado el pie y al final esos músculos tan pequeñitos que tenemos en el pie pues sirven para algo. Bueno, como tercer ejercicio y último, una vez hemos dado los ejercicios de fortalecimiento tanto del gemelo como de la musculatura intrínseca del pie, ahora vamos a estirarlo, ¿vale? Entonces, esto es un estiramiento clave para la zona del tendón de Aquiles y toda la musculatura posterior. Entonces, para ello necesito que me eches una mano, ¿vale? Venga, vamos. Muy bien. La clave del ejercicio, ¿vale? Nos ponemos con un pie e intentamos bajar lo máximo posible el talón. Bajamos lo máximo posible el talón y nos quedamos ahí, 30 segundos, notando que se estira toda la zona del gemelo, del tendón de Aquiles, incluso de la fascia plantar, ¿vale? Muy bien, 30 segundos y cambiamos, cuando pasen 30 segundos, a la otra pierna, muy bien, notando que llega hasta abajo del todo, notando el tendón de Aquiles, estirándose y el gemelo y el sóleo, muy bien. Cuando hagamos 30 segundos por cada pie, al final vamos a tener que hacer otras 4 repeticiones más, en total unas 5, ¿vale? En las que vamos a tener que intercalar los pies, ¿vale? Entonces nada, estos 3 ejercicios al final son unos puntos clave para el tema de la sintomatología, paliar esa sintomatología de la fasciopatía plantar. Pues Carlos, muy interesante la verdad. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por tenerte de nuevo con nosotros. Bueno, la verdad es que ha sido un placer estar aquí otro día más y bueno, encantado siempre de poder transmitir mis pequeños conocimientos a esta gran comunidad. Si os ha agradado el contenido, ya sabéis, darle like, suscribiros y nos vemos, que nos ayuda bastante para seguir grabando este podcast y nos vemos en el próximo episodio.